Tú no me puedes decir a mí que una gente como Yankee, como Farruko y esos hombres, que lo han tenido todo terrenalmente hablando, vengan donde estamos nosotros, porque tienen un vacío, a que los de adentro salgan a buscar lo que ellos tenían. Este tipo de personas sí hacen un contenido para siempre buscar llamar la atención del pueblo. Entonces, fue un error mío de poner la mirada en el hombre. A veces veía situaciones con pastores que esperaban a sierva en un parque y le daban flores y le enamoraban. Buenas tardes, amados televidentes. Estamos aquí una vez más para transmitir contenido cristiano que sean de edificación y de buen provecho para cada uno de nosotros. En esta ocasión nos encontramos aquí entrevistando a nuestro hermano Carlos José. Te bendiga, guerrero, como está todo. Bien, Dios te bendiga más. Es un hermano de nosotros y un gran exponente de la palabra del Señor. Así vamos a interactuar y a compartir alguna experiencia que él haya tenido y de los temas que están hoy en día. Candela. Sí. Cuéntanos algo sobre ti, de los últimos tiempos, cómo lo has encontrado, qué han sido para ti. Amén, amén. Primeramente, gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan de estar aquí en su canal. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, una oportunidad que va a ser de gran provecho para todo el que está conectado al presente. Como decía mi hermano, mi nombre es Carlos Jiménez. Llegamos desde los Estados Unidos a una misión aquí en República Dominicana. Saludan un fuerte abrazo de mi esposa, de mis hijos y mis pastores allá en Estados Unidos. Mi hermano, estamos bien, estamos para adelante, estamos en victoria y, como te digo, estamos creciendo en el camino, estamos haciendo la voluntad del Padre y estamos obedeciendo el mandato, así que vamos arriba. Vamos al fuego. Vamos, a esto es lo que vinimos. ¿Cómo tú consideras, no sé si has visto muchos de estos contenidos, lo que son los lavacucos, la sierva Wendy, Sí. Estas personas que se han hecho polémica en el medio, pero que también han sido como muy contradictorios a lo que es la palabra, porque salen a debatir ciertos temas y prácticamente cada quien tiene su punto de vista, pero la revelación de la palabra de Dios es una sola. Sí. ¿Cómo tú consideras que se maneja y cómo tú lo ves desde tu punto de vista? Bueno, primeramente, ese tipo de personas sí hacen un contenido para siempre buscar llamar la atención del pueblo. Cuando tú haces las cosas de esa manera, inmediatamente Cristo se aparta de ti, porque el Evangelio no es persecución, el Evangelio no es que yo esté tirando directo a ti, tirando puya. El mismo Señor lo dijo en segunda carta de los Corintios, en su capítulo 5 y verso 17, dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando te digo esto es porque ese tipo de personas mayormente quieren estar en la farándula, quieren estar ahí. Y Pablo le dijo a Timoteo que no se contamine en estos tiempos. Entonces, cuando tú te contaminas con lo del mundo, tú vienes haciendo lo que ellos hacen. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia. Por eso, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros no nos prestamos para hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no nos respalda. Ahora, hay ciertas doctrinas que se han vuelto persecución al pueblo de Dios. Y hoy en día tú ves que hay gente que no quieren convertirse al Señor por causa de esa persecución. Porque ¿a qué nos dice Pablo que nos llamó Dios? A paz nos llamó el Señor. Entonces, cuando tú pecas y fallas, yo te caigo atrás y te persigo, lamentablemente se mata la doctrina del Evangelio. Por eso el Señor le dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti y no que se conviertas tú a ellos. Porque tú no puedes contaminarte con ellos ni ser partícipe de lo que ellos hacen, sino marcar una diferencia, porque somos luz en medio de la tiniebla. Por eso me han perseguido mucho a mí. Yo tenía ciertas personas de esas que eran muy cercanas a mí, pero hubo una persecución un tiempo con mi barba y con ciertas formas de vestimenta que no es tan imprudente que he visto, y yo tuve que dejar por completo la conversación con ellos. ¿Por qué? Porque ya se estaban llevando a un punto de que ellos querían que yo hiciera lo que ellos hacen. Ahora bien, cuando Dios te prohíbe algo a ti, te lo está prohibiendo a ti, no a mí. Por eso Pablo le dijo en la primera carta de los Corintios, en su capítulo 9, si el yo comer carne, para ellos es pecado, yo no me la como. Porque lo que para ti es pecado, para mí no. Entonces, el problema de ellos es el siguiente, que si Dios le prohibió algo a ellos se lo quieren prohibir al mundo entero. Y eso no camina así. Sí, vamos de acuerdo. Prácticamente hacer una doctrina donde no hay ningún fundamento. Exactamente. Porque Dios puede tratar con cada quien como Él cree y como Él desee.
Exactamente. Y lo que hay que estar siempre sujeto a tener discernimiento y que sea la voluntad de Dios la que vayamos haciendo. Exactamente, y que cuando tú no aplicas la palabra misericordia sobre el pueblo, sobre tu hermano, el día que te toque a ti la persecución, el fallo, caer el pecado, Dios te libre o cualquier cosa, no esperes que apliquen la misericordia contigo. Porque el yo juzgarte, que tú eres un perro, que tú eres un esto, que tú eres un esto, que tú eres un aquello, para no mencionar nombres, eso se vuelve una persecución. Entonces, yo creo que ahí no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos limpios y somos nueva criatura, dijo Pablo. Claro. Entonces, si él dijo en la segunda carta en Gálatas capítulo 4, que si tu hermano falla y peca, vosotros que sois espirituales, él dice, restaurarlo con el espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Entonces, si tú fallas y hiciste cualquier tipo de situación en el camino, mi derecho no es juzgarte. Ahora, yo te puedo levantar, pero sabiamente, con una palabra de parte del cielo. Claro. Es así, verdaderamente. ¿Tú sabías algo que yo siento que falta hoy en día? Y por eso también surge siempre esa polémica, esos temas, esa distorsión, y es por la falta de empatía. A veces ya queremos ver cómo yo voy creciendo, los renombres, quién yo soy, y no somos empáticos en vernos en lugar del otro hermano, porque prácticamente algo lo que tú decías. Si un hermano es más débil, entonces yo debo de ser un soporte, una columna para que ese hermano crezca o para ser una ayuda en una situación, y no se ve eso casi hoy en día. Y eso nos lleva a donde decía que la iglesia crecía en número, pero también todos eran unánimes, todos lo tenían en común. Amén. Quiere decir que eran personas que tenían empatía, tenían amor fraternal. Y eso es así. Ya que te conozco de hace tiempo, incluso ahora puedo recordar la primera prédica que yo di aquí en esta misma iglesia. Dios mío. Que yo recuerdo recién... Hay que recalcarle a la gente que estamos en la alianza, que estamos en la iglesia que nos vio crecer. La iglesia que nos vio crecer a nosotros, de la que yo todavía estoy. Claro, que somos todavía. La que tú estás actualmente, igual que yo, que cada vez que vengo tengo que estar aquí por regla. Sí. Yo recuerdo que ese mensaje fue, me recuerdo el tema como ahora, fruto de arrepentimiento. Y mientras yo predicaba y daba el mensaje, recuerdo como ahora, que yo en una ocasión dije, yo no tengo nada que dar, pero fue algo así, como que no tenía nada que darle, pero di el mensaje que le fruto de arrepentimiento. Y recuerdo que cuando terminé la prédica, tú me aconsejaste y me dijiste esa misma palabra. Mira, no diga, lo recuerdo como ahora, no diga nunca que tú no tienes nada que dar, porque tú quizás tú ayunaste, hiciste un silicio, o tú tuviste una búsqueda. Entonces, si ya tú tuviste una búsqueda, tú tienes algo que dar, porque Dios te respalda, tú tienes parte de Dios. Entonces, está bien que lo que Dios, que lo va a hacer es Dios, pero es a través de ti. Entonces, tú tienes que darle al pueblo, porque eso es lo que hace el profeta. Sí. Que busca para entonces entregar al pueblo. Eso hace. Y recuerdo como ahora, ¿cuál ha sido para ti tu mayor experiencia como cristiano? Pero mi mayor experiencia, tipo de manifestación, así en milagros, sanidad, o una experiencia vivida en el camino, que hemos ido a algún lugar y ha sucedido algo. Ya me refiero a una experiencia como algo que haya lo que más te haya impactado. Que tú lo que más me ha impactado a mí en este camino desde que volví, han sido muchas cosas, pero tengo una en específica que la dije en el otro programa que fui. Una vez fuimos a predicar una campaña a Honduras, a Comayagua, a la Plaza de la Libertad. Y fuimos a una misión con los pastores y fuimos a regar comida, a llevar alimentos. Y caminamos 14 kilómetros a pie para llevarle alimento a una aldea. Entonces, quizá hay gente que lo vean y diga, 14 kilómetros es mucho, es demasiado. Sí. Si tú te fijas, eso fue lo que Jesús caminó cuando llegó a la mujer samaritana, 14 kilómetros, para que ella bebiera del agua que él tenía. Entonces nosotros caminamos 14 kilómetros a esa aldea, y cuando llegamos un grupo de más de 20 personas, tuvimos que subir loma y todo, pero lo más me impresionó no fueron los 14 kilómetros, me impresionó y me impactó mi espíritu y mi vida, y me dio a entender tantas cosas cuando llegamos al lugar. El lugar era un lugar solitario, donde las casas eran de barro, donde no eran de cemento ni nada, sino las casas eran de lodo. Levantaban 4 palos, le ponían ramas secas y arriba le tiraban el lodo cuando llovía, lo pegaban y cuando salía el sol se secaba.
Pero fuimos a una casa, y cuando fuimos a la casa, entramos donde una señora, y ella tenía 5 niños. Y cuando entramos con la cámara y todo, ellos se espantaron, porque ni eso habían visto por ahí. Wow. Y cuando entramos a darle los alimentos y la ropa y todo, ella, una señora de la de nosotros, la que andaba con nos vio un pamper tendido. Y le preguntamos por eso. Ella dijo, no, yo tengo 5 niños, pero yo no tengo recursos para comprarle pan. Yo ese pamper se lo pongo a uno de los niños míos y cuando ellos hacen necesidades, yo se lo quito, lo lavo, lo pongo al sol para ponérselo a otro. Wow. Y desde ahí en adelante eso me marcó para el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos quejamos tanto. Mira, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Porque a veces nosotros nos quejamos tanto de lo que tenemos. Nosotros que tenemos la facilidad de tantas cosas en Estados Unidos, de la ropa, de los tenis, de la gorra, de los pampers de los niños, que el gobierno te da cupones, que el gobierno te da alimentos, que esto. Y a veces vemos esos países con tantas necesidades y no somos dignos de hacernos un autoanálisis entre nosotros mismos para entender que a veces no podemos quejarnos tanto. ¿Sabes qué yo aprendí con eso? Que lo que para ti se puso viejo, para otro es petición contestada. Ya lo sé. Y eso me marcó para el resto de mi vida y hasta el día de hoy he recalcado esa historia en muchos lugares y la seguiré recalcando porque hay que vivirlo para tú poder creer en esa situación. Pero han habido muchas más, pero esa fue una de las que más me impactó al día de hoy. Sí, mira lo grande que es Dios, que ahora mismo esa experiencia, mientras tú la narrabas, me llevó a lo que es la alimentación de los 5,000, cuando Jesús. Y también, después la palabra que le dice a él mismo, a sus discípulos, dice, me vieron desnudo y no me vistieron. Y dice, pero ¿cuándo lo hicimos? Eso no da a entender la palabra que se cumple cuando dice que la fe sin obra es muerta. Muchas veces está bien, predicamos y soltamos la palabra y andamos evangelizando. Pero también Dios nos manda a servidumbre, que mismo lo dice. Yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Para servir. Entonces hay una parte también dentro del ministerio, dentro del camino de Cristo, que es el servicio. Claro, y eso es lo que la gente menos quiere. Y eso es lo que la gente menos quiere hacer. Lamentablemente sin servicio tú no puedes alcanzar la gloria. Claro. Yo sabía pararme en un parqueo en Estados Unidos bajo nieve, parqueando carros, en un templo, en una actividad grande. Yo sabía ponerme la puerta, como que nada de nada. Yo sabía limpiar el baño, sabía limpiar la iglesia, que eso es lo que la gente no entiende y no le gusta. Hoy en día tú mandas a una gente a limpiar la iglesia y lo que se pone bravo. Claro. Y dice, no, ya yo tengo un don, tengo un llamado, tengo un talento, yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo deja en ese mismo lugar. Sí. ¿Qué tiempo? Tengo conocimiento de que te apartaste por un tiempo. Sí. Pero antes de apartarte, porque luego va a surgir otra pregunta, ¿qué tiempo tú tenías ya en el Evangelio antes de esa rotura, vamos a decir? De esa... Bueno, en el Evangelio en sí, tú sabes que siempre mi abuela fuera que nos traía a la iglesia, que ella se congregaba aquí precisamente. Ella siempre nos traía y nos sembró la semilla hasta que dio fruto. Ya en eso, cuando yo tenía alrededor de 16 años, 17, ya yo doy el paso en sí, en general. Tú eres un Timoteo, Eloida y Eunice. Jovencito, sí, ya Eloida le sembró la palabra y ya le ha dado fruto. Y ahí me empecé a congregar, Dios empezó a hacer la obra en mí. Jovencito, al fin, sin falta de conocimiento, o sea que la palabra joven es falta de entendimiento. Entonces surgieron muchas cosas en ese tiempo, pero así mismo cuando me entregué en esa juventud a completo, así, en lleno a Dios, Dios empezó a recibirme y a hacer cosas grandes. Luego estoy en viaje, me acuerdo como ahora que estoy en la capital, iba camino precisamente a Tillo de Azo, a una campaña, iba con un evangelista amigo mío. Y cuando llegamos a aquel lugar, a Pintura, me acuerdo que nos llaman y nos dicen que ya los ministros que iban anterior, que habían cancelado, ya habían regresado. Y de ahí nosotros nos molestamos un poco en la parte humana. Y llamamos a alguien y esa persona nos preparó una agenda ahí en la capital. Pero te digo esto porque yo estaba en el proceso de viaje, pero ya Dios empezó a sacarme, a predicar a diferentes lugares y eso. Y estando en una campaña, en una actividad en la capital, prediqué un culto, una plataforma que se llama Jueves de Gloria. Fuimos a una iglesia que también había levantado el pastor Ezequiel Molina y en Mina. Y ahí mismo nos llamaron, me acuerdo, que había llegado a la cita mía, me llamó mi mamá, ahí en Estados Unidos. Entonces en el 2014 me fui a Estados Unidos, pero me fui convertido a Cristo, me fui siendo cristiano. Y como a los 4 meses me aparté del camino. Entonces cuando me aparté, por tantas cosas que vivieron, que pasaron, que viví, entonces ahí duré 7 años apartado casi. Sí, porque
que recuerdo ese tiempo fue precisamente en el mismo año que me casé, que empecé a ya estar más firme aquí. Y recuerdo todo ese tiempo cuando hacíamos silicio juntos y todo eso. Fueron 7 años casi apartados y nada, y por la misericordia de Dios hace 3 años que volvimos y aquí estamos. Entonces, si se puede decir, o algo, ¿qué fue lo que te apartó prácticamente del camino? ¿Cuáles fueron situaciones que se puedan decir que no te incomoden, que te llevaron a tu irte alejando? Porque uno no se aparta de que ya hoy sí, mañana no. No, ya eso es igual que una relación, vamos a decir, dentro de un matrimonio. Hay veces que dice ya no llegó más, pero hay que ver qué fue alimentando, qué fue sucediendo para llegar a ese resultado. Dime los medios que traen el resultado, porque nunca nada se da por sí, no, pero vamos a darla completa, no importa, porque eso es lo que a la gente le gusta. Mira, precisamente cuando yo salgo de aquí en el 2014, tú sabes que uno le enseñaron una doctrina, vamos a decir, no tan liberal. Entonces eso influye mucho, que ese es un error muchas veces, de tú enseñarle tanto una cosa a una gente que después cuando llega a un lugar piense que lo que están allá está mal. Sí. Entonces cuando llego a Estados Unidos yo me congregaba en una iglesia normal y todo, pero yo empecé a ver tantas cosas y tantas situaciones dentro de la iglesia que yo decía, no, pero esto no es cierto, porque que yo vengo de una iglesia que no me enseñó esto a mí nunca y no está en la Biblia. Cuando tú ves un joven con una gorra para atrás, con una bermuda, con 3 cadenas, una camisa aquí abierta y ministrando la palabra, entonces tú estás acostumbrado a vestir con camisa, pantalón fino, corbata, y tú decís, wow, pero ¿y cómo es posible que en un altar tú estás viendo esto? Entonces fue un error mío de poner la mirada en el hombre. A veces veía situaciones con pastores que esperaban a sierva en un parque y le daban flores, le enamoraban, y un día había una situación con unos demonios que le dio golpe a unos líderes. Y eso es una historia bien larga, pero todo eso lo empecé a ver y me empezó a hacer daño porque me empecé a fijar en eso. Donde no debí fijarme porque ya lo que me habían enseñado aquí en esta iglesia no era lo que yo estaba viendo en aquel país. Tú sabes que un 90% del joven que se va de este país se aparta de Dios en Estados Unidos. Esa viene siendo una de las causas. Estados Unidos te ofrece todo por mucho. Estados Unidos te ofrece la droga por mucho, las mujeres por mucho, el alcohol por mucho, la ropa por mucho, la vanidad por mucho. Si tú quieres cualquier carro te lo dan fiado, solamente para amarrar tu personal y tu crédito y todo. Entonces es un país que el que no sabe cómo dirigirse en él, lamentablemente se deja navegar por las aguas. Entonces todo eso poco a poco fue alimentando mi vista y me fui enfocando mucho en eso y todas las cosas que estaban pasando, hasta que en un punto dejé de ir al templo. Entonces cuando dejé de ir a la iglesia pasaron ciertos problemas y me fui enfriando hasta que me aparté por completo. Sí, eso es lo que te digo, fueron cosas que fueron sucediendo hasta llegar a ese resultado. Sí, porque hoy en día tenemos gente que están descarriados dentro de la iglesia, porque la gente se asombra, se apartó fulano, no se apartó, ya él estaba apartado. ¿Por qué? Porque la intención tuya es, yo no voy a seguir en esto. Hay mucha gente hoy en día dentro de toda la iglesia en el mundo que están apartados, que tú lo ves con una Biblia, lo ves predicando, lo ves cantando. Incluso hay otros, me voy a ir más lejos, que le son fieles a la agenda que tienen, que están de pie por las agendas y que están de pie por las actividades que tienen. Entonces ahí eso es un problema. Pero ya cuando tú manifiestas por completo, no era que tú te descarriaste en el momento. No. Ya tú estabas descarriado. Sí, ya es como la gota que derramó el vaso. Que derramó el vaso, exactamente. Pero siempre hay un antes y un después. Claro. Y bueno, por ejemplo, vamos a decir que tuviste mucha experiencia, luego viene la ruptura de esa relación con el Señor. Sí. Pero luego viene y vuelve. Sí. Entonces, ya la cosa es diferente porque trae experiencia, más la experiencia de lo que te llevó al mundo de nuevo y que tuviste que salir de eso porque no era lo que tú buscabas. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos una persona más recapacitada, una persona más experimentada y con otra madurez. Exactamente. Entonces, háblanos de Carlos José Jiménez de ahora, luego que vuelve al camino de Cristo. Uno de los últimos viajes que yo di fue hace un tiempo atrás, varios años atrás. Yo vine al país por 19 días, pero ya yo venía sintiendo el vacío, que siempre lo tenía, pero no lo manifestaba, porque sabes que el orgullo del hombre y andar ahí en el mundo bebiendo y haciendo tantas cosas, no lo dejaba a uno conocerlo otra vez a Cristo. Cuando yo vengo a este país, me acuerdo, yo vine por 19 días, pero cuando vengo por 19 días, yo como que escuché literal que algo me dijo, tú no vas a durar 19 días, tú vas a durar 2 meses.
Wow. Y yo decía, pero Dios mío, ¿quién es que me está hablando? Porque yo tengo compromiso, tengo mi esposa, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo trabajo. Yo no puedo durar 2 meses en este país y el presupuesto que traigo no me da para 2 meses, solamente me da para 19 días justo. ¿Qué pasa? Que duré 2 meses en este país. En esos 2 meses yo hice cosas que yo nunca en mi vida pensé hacer, el cual hoy en día no me arrepiento porque lo conocí todo y le doy gracias a Dios porque lo viví, porque todo eso hoy en día me ha ayudado a yo predicarle a esos que están ahí y a los que andan en ese vacío. Y duré 2 meses aquí haciendo tantas cosas ilícitas que esa fue lo último que Dios dijo: tú vas a hacer todo lo que tú nunca has hecho y te voy a dar el mapa que hagas. Eso fue, y va a sonar loco esto, y va a sonar como extraño, porque tú decís, Dios te está mandando que te aparte. Bueno, Dios le dijo a José, cásate con una prostituta. Entonces tú nunca puedes cuestionar los planes de Dios, porque tú no sabes cómo Dios viene de allá para acá para hacer algo a través de alguien con lo que tú estás haciendo. Entonces yo hice tantas cosas que me aparté. Cuando regreso a Estados Unidos, mi relación estaba a punto de romperse con mi esposa, estaba a punto de desbaratarse, estaba a punto de perderse todo. Mi esposa entró a un trabajo y a ese trabajo fue una joven a predicar, a trabajar, pero le predicó a ella precisamente. Entró al trabajo por 2 días. Esa persona la conoció y se desapareció del mapa. Wow. Nosotros vivíamos en el Bronx, nos fuimos a New Jersey. Ahí en New Jersey fue que pasó todo. Cuando esa persona le predica, ella dice que si quieren que lleve una célula a su casa. Pero yo no estoy en Dios. Yo me fui para allá, pero ya yo pensaba regresar en Semana Santa otra vez, que era para esa fecha. Ya yo estaba haciendo mis planes de volver otra vez a hacer el desacato que yo hacía y las malas cosas que yo hacía. Pero ya Dios tenía algo allá preparado para que yo entonces viniera otra vez a su camino. Y me acuerdo que nos predicaron, hicieron una célula, para no alegar testimonio un poco. Hicieron una célula, nos predicaron, nos invitaron a la iglesia. Pero cuando nos invitaron a la iglesia, ya yo aquí le aceptaba al Señor en una casa que yo fui, que hice una oración, me acuerdo, con el evangelista Dickinson y con otro ministro que andaba conmigo, que ya yo me iba ese día para Estados Unidos y me invitaron a una casa de una amiga de mi esposa y ella oró por mí. Y yo dije, déjame salir de esta mujer, déjame hacer una oración de fe, y la hice. Y me fui con esa oración. Entonces cuando llegué allá, yo preparo todo eso allá. Fuimos a la iglesia de la persona que lo invitaron. Y ahí se empezó a concretar las cosas. Entonces en esos mismos días yo estaba a punto de separarme de mi esposa y todo, porque teníamos muchos pleitos, muchos problemas, por el problema que yo tenía aquí, que me quedé más tiempo y haciendo cosas ilícitas y todo eso. Y Dios entonces ahí hizo lo que tenía que hacer. Entonces después, en los días ya empezamos a ir a esa iglesia. No me llamaba tanto la atención la iglesia porque era una iglesia de mexicanos y no es la misma cultura que uno. Entonces yo un día, buscando en Instagram, había un evento en la iglesia del pastor Miguel Sánchez en Estados Unidos, que fue mi pastor. Y yo lo vi y yo dije, acá este hombre yo lo he visto, y iba a predicar el evangelista David Biel, Moisés Vera, el profeta, y otro profeta más, no me acuerdo el nombre. Y cuando yo veo el fly, yo digo, pero esto está en Newark, New Jersey, yo estoy en Paseo, de distancia estamos a 18 minutos. Y yo digo, bueno, yo voy para allá con todo mi arete y todas mis cosas y todo mi cadena y todo mi asunto. Y yo voy para allá porque como ya me convertí, yo quiero por lo menos seguir buscando de Dios y seguir experimentando esto porque yo conozco. Precisamente hace un tiempo en Alto de Yaque había una campaña con el evangelista David. Y ahí nos conocimos, yo en ese tiempo, yo jovencito. Y lo vi allá. Entonces cuando llegué a la actividad, eso estaba lleno de gente, ahí no cabía un mandado. Y había una fila inmensa. Pero cuando Dios te tiene algo para ti, no hay diablo que te lo quite. Ahí no cabía un mandado, la gente hacía hasta peleando casi estaba en un sentido para poder entrar, porque el evento estaba muy bueno. Cuando yo llegué al lugar, yo me parqué más para adelante de la iglesia y veo desmontándose el pastor David Biel. Cuando el pastor David Biel se desmonta, él viene con un escudero y el escudero viene con su esposa. Entonces cuando yo lo veo, que estoy caminando detrás de ellos, nos paramos en un stop y yo le digo, ¿por usted el pastor David Biel? Y yo le digo, ¿usted se acuerda de mí? Y él me dice, no recuerdo, porque yo había cambiado mucho. Y el escudero que estaba con él, yo le digo, varón, él le dice, pastor, pero todo el mundo es loco con usted aquí. Yo le dije, varón, es que tú no sabes con quién tú andas con un hombre de Dios, con un hombre que lo conoce todo el mundo y un hombre que ha marcado mucha generación por lo que porta. Y yo le dije, yo soy fulano de tal, y mientras íbamos caminando para la iglesia, empezamos a dialogar y en una él se para. Yo le digo, soy yo, Carlos, de una actividad que estábamos y esto. Y me dijo, oh, wow, ¿cuánto tiempo? Y ahí nos conocimos entonces nuevamente y llegamos al lugar, como él tenía que predicar, precisamente dentro de la iglesia habían 4 sillas vacías, pero eso estaba que no cabía un mandado, pero afuera había muchas personas que querían entrar y no podían. Cuando yo llegué con él, yo le digo, varón, yo quiero entrar para la actividad, yo creo que Dios haga algo conmigo hoy. Me dice, no, pero no trae problema, ven conmigo.
Varón, cuando entramos a la puerta, a él le preguntan ¿con quién anda? Y él dice con el escudero, con ella y con ese joven que está allá atrás, el grande. Yeah. Y me entraron. Entonces cuando lo entraron, precisamente habían 4 sillas. Ahí estaba la mía reservada, estaba la de David, estaba la de la joven y estaba la del joven. Y llegué y me senté ahí. Y empezó el profeta a predicar, Moisés y David Biel. Habló de la torta, me acuerdo yo. Y eso fue poderoso, el pastor Miguel Sánchez y todo. Entonces desde ese día, el Señor me dijo, tú vas a venir a esta iglesia. Entonces así lo hicimos, empecé a congregarme allá con el pastor Miguel Sánchez. Y hasta el día de hoy estamos aquí, varón. Activo. Dios la gloria. Activo. Excelente, excelente. Sí, porque los planes de Dios son perfectos. Sí, no tenía, y en Dios no hay no había planes de volver en Dios en todo este tiempo, varón. Pero muchas veces es lo que nosotros vemos y otras veces es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No, porque la Biblia dice, el hombre propone, pero quien dispone es Dios. O sea, que ellos puedan entender lo que se han mantenido firmes en los pies del Señor y que realmente quisieran como probar lo que es el mundo y ver qué tiene el mundo. Y vemos el movimiento del mundo que es un poco activo. Quiero hacerle una pregunta a usted que se ha movido en ese mundo de afuera, que conoce bien lo que es el movimiento. ¿Qué le aconsejaría a esos jóvenes que quieren realmente que están dentro y quieren salir? Probar el mundo. Que están dentro y que quieren salir afuera. Exacto. Bueno, la Biblia dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lamentablemente la juventud de hoy en día, porque se le ha restringido tantas cosas y no se le han enseñado los valores de Dios y los principios, ellos quieren irse afuera. ¿Por qué? Porque dentro no están viendo lo que de verdad se ha predicado. Entonces cuando tú estás viendo eso, porque hay falta de esencia de una palabra de parte de Dios. Por ejemplo, hay iglesias hoy en día que carecen del poder del Espíritu Santo. Lo vemos en el libro de los Hechos cuando está el paralítico en la puerta del Hermoso, que tiene ahí 38 años, o 40 si no me equivoco, postrado. Dice que Pedro y Juan llegaron al templo y le dijeron, no tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos. Pero a ese hombre se le ponía toda la mañana durante tantos años. Entonces no me digas tú a mí que una iglesia que esté llena del poder del Espíritu Santo, que tenga un hombre allá afuera paralítico tantos años, no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Esa gente así, si no llega Pedro y Juan, es posible que se hubiera movido a otro lugar. Porque todo el mundo lo ponía y le pasaba por el lado, pero no pasaba nada. Hasta que llegaron 2 hombres llenos del poder de Dios. Entonces, eso pasa dentro de la iglesia hoy en día. La juventud más quiere experimentar cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día no estamos viendo los principios del Eterno. Ahora, como te decía, el mundo y sus deseos pasan. El joven quiere buscar el deleite en el mundo, pero no lo está. Yo lo busqué por 7 años y tuve que retornar a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque seguía con el mismo vacío. Vemos a Daddy Yankee, Mario Ove, un Farruko, un Jay Wheeler, todas esas personas que han conocido y han visto que ahí afuera no hay nada. Entonces, tú no me puedes decir a mí que una gente como Yankee, como Farruko y esos hombres, que lo han tenido todo terrenalmente hablando, vengan donde estamos nosotros, porque tienen un vacío, a que los de adentro salgan a buscar lo que ellos tenían. O sea, como que no concuerda, porque no está afuera lo que tú quieres. Ahora, el joven quiere probar mujeres, quiere probar alcohol, quiere probar droga, quiere vestir de otra forma. ¿Por qué? Porque hoy en día hay ciertas doctrinas que no dejan que el joven fluya como ellos quieren, pero es con el principio y el valor de que Dios es que lo está mandando a que cuidemos a cada oveja y a cada hombre y cada mujer de Dios, porque todo tiene un límite. Entonces el consejo mío es que no intenten irse al mundo, porque no van a encontrar lo que quieren, porque lo que ellos quieren está dentro de este camino. ¿Cuál es? El poder del Espíritu Santo, el amor de Jesucristo, la paz que tenemos. Lo vemos con el hijo pródigo. Él se fue, pide la herencia, pero tiene que volver. ¿Por qué? Porque se vio comiendo las algarrobas de los celos, deseándola. Entonces cuando tú lo tienes todo aquí adentro y te quieres ir afuera, eso es lo que te pasa. Amén, amén. Que tarde o temprano va a chocarte con el que es real nuevamente, porque también es otra, que hay jóvenes que están dentro que no conocen a Dios. Sí. Y no conocen a Jesús. Entonces cuando tú no lo conoces y no tienes un arrepentimiento al 100% y tú sabes lo que quieres, lamentablemente tú quieres irte afuera porque tú no sabes dónde estás viviendo en 2 aguas. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, él le dijo a la iglesia de la Odisea: ustedes están vestidos pero están para mí desnudos, ustedes tienen ojos pero están ciegos. O sea, en el verso 20 le dice: yo estoy a la puerta y lo estoy llamando. O sea, retornen otra vez a donde mí, porque yo soy el que soy. O sea, tú no puedes estar diciendo que tú eres una cosa cuando no la eres. Entonces la juventud de estos tiempos, dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Lamentablemente, usted vio que estábamos anoche en un lugar y como la gente, a Dios la gloria, no a mí,
cómo se sentía contento. ¿Por qué? Porque la gente está viendo que de verdad Cristo vive dentro de nosotros. Y lamentablemente ya lo probamos todo y allá afuera no hay nada. Falta de paz, falta de amor, hogar destruido y todo. Así es. Eso es así. No hay nada después de No, y que prácticamente cuando las personas se encuentran así es cuando ya están claudicando en dos pensamientos. Sí. Podríamos llamar que son los posibles cizañas. Ah, Porque están los trigos y están las cizañas. Hay personas que van a crecer, mucho trigo y muchas cizañas. que están ocupando un espacio, pero no se han repetido No, y verdaderamente. que esas personas no hacen ni dejan que el otro haga. Entonces, si tú te fijas y te vas a los tiempos de antes, la cosecha del fruto y del trigo, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero ¿qué hace el trigo? Se dobla. Ajá. ¿Por qué? Porque da fruto. Entonces la cizaña que sigue creciendo, Sí. porque no permanece y no da fruto. Entonces eso empieza a claudicar, como tú decías, en dos pensamientos y lleva a la juventud a decirte, como tú eres liberal, como tú eres aquello, Sí. que tú bebes romo y que yo no, pero somos cristianos los dos, que tú escuchas dembow y yo no, pero somos cristianos los dos. Entonces tú lo llevas a eso y tú dices, cónchale, pero yo tengo una iglesia que no me dejan hacer eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y ahí empieza la cosa a caminar diferente. Entonces ya en vez del mundo meterse a la iglesia, se le mete a ellos y ellos lo meten a la iglesia. Ajá. Y ahí empieza el problema. Yo quisiera saber la juventud de allá de los Estados Unidos y la juventud No, es de una aquí. locura. Háblame de eso un poquito, por lo menos. ¿Cómo es la juventud de allá y cómo es la juventud de aquí en el camino de Cristo? Específicamente, ¿cómo le sirven a Dios? Exactamente. Bueno, mayormente en la iglesia de nosotros, la juventud, una juventud que ama a Jesús, que lo conoce. Tú ves los jóvenes envueltos en Dios, van al silicio, leen la palabra, van al discipulado, van a la calle, andan por las naciones, van a las misiones. Pero la mayoría de la juventud de Estados Unidos, sin hablar mal de nadie, sin que nadie se ofenda, lamentablemente no están en Dios. Igual que aquí. Pero más allá por la vanidad que hay. Que hoy en día tiene tanta libertad de hacer las cosas que dentro de la iglesia tú ves un sinnúmero de sinvergüenzados. Entonces tú ves tantas cosas que tú dices, no, pero que esto no es cierto, es un joven. Entonces, lamentablemente la juventud está en todo menos en Dios. Ya TikTok es una plataforma que te deja predicar, pero ya la juventud se ha tirado por ahí. Porque ya no oran, ya no buscan a Dios, ya no... Yo le preguntaba a una gente los otros días, le hablaba del libro de Osea, y me preguntaba qué libro era ese. Entonces, una gente con tanto tiempo en un camino que es joven y tú le digas del libro de Osea y no lo conozca, es porque en Dios no está. No es que quizás no esté en Dios, pero por lo menos tiene que ojear ese libro y saber que ese libro está en la Biblia. Si se sabe los 66 libros. Entonces la juventud de allá está en todo menos en Dios, porque ahí está en mucha libertad. Allá tú ves los jóvenes con aretes, con tatuajes, en las iglesias, con cadenas. Tú lo ves que vienen a aquel país, aquí se tatúan un tatuaje, que van allá a diferentes lugares, que hacen unos pisos y conozco muchos jóvenes, con el respeto se merecen. Eso es lo que ellos entienden que está bien, que se hacen aretes en la nariz, que se hacen aretes aquí en la oreja, que pueden ponerse su tatuaje, pueden beberse su cerveza, y tú lo ves predicando como que no hay nada. Entonces, no somos quien para juzgar. Ahora yo soy de la persona que yo digo que yo juzgo el pecado de lo que tú cometes, las acciones que tú haces. Ahora, yo no soy nadie para juzgar, pero yo juzgo las acciones que tú haces, de acuerdo cuando tú quieras caminar en Dios y caminar en el mundo a la misma vez. Porque Claro. ahí es que tenemos que tener en cuenta. El apóstol Pablo en los Corintios se está dando un caso de inmoralidad. Y él está viendo que dentro de la congregación hay cierta fornicación. ¿Y qué dice? Yo ausente en la carne, presente en el espíritu, yo percibo que ahí hay una fornicación y todos ustedes charlatanes lo están viendo, que este hombre se está acostando con la mujer de su padre y no le dicen nada. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba juzgando. Claro. ¿Por qué? Porque está cometiendo un pecado dentro de la iglesia. Entonces, hoy en día la juventud, tú lo dices algo, un consejo, y se molestan contigo. ¿Por qué? Porque quieren andar con su trela dentro de la iglesia, quieren andar con su arete dentro de la iglesia. Y quizá no está mal, pero lo que yo aprendí, lo que la Biblia me enseña, no lo es. Entonces, yo no que no lo permito, porque yo no soy pastor, pero no voy con eso. Y tengo muchos amigos que quizá lo van a ver, que tienen su arete, que tienen sus cosas, que beben cerveza, que escuchan salsa, que escuchan merengue y predican normal. Entonces, lamentablemente, estamos más en el mundo que en lo de Dios. Y sobre eso aportando, no, que la palabra dice, no debemos juzgar, ¿verdad? No. Pero hay cierta forma de que vamos a decir que sí. Claro, se Porque puede. lo que podemos juzgar con justo juicio. Exactamente. Nosotros no vamos a juzgar a nadie porque no somos quien para decir fulano se va a salvar, fulano se va a Sí, porque perder. hay gente que te pero- juzga a ti, pero aparte. Sí, entonces
eso si no podemos juzgar de que nada, ahí vamos a dejar eso a Dios. Pero de nosotros juzgar con juicio juicio de que esas acciones tuyas no las considero bien y poder aconsejarte, amonestarte en base a lo que estoy viendo, no está mal. ¿Tú entiendes? No, yo lo veo de esa muchos jóvenes que forma. están como están hoy en día, porque, por ejemplo, los juventudes hoy en día tienen miedo de confesarle el pecado que hacen a los demás, porque hoy en día no hay gente leal ni gente fiel. Sí. Perdón, yo soy una de las personas que si me pasa cualquier cosa, yo no lo suelto así. Hasta cierta persona que es mi pastor o mi pareja, porque yo confío en ellos. Pero hoy en día la juventud tiene tanto miedo de dialogarle. Un ejemplo, yo fallé, yo caí en esto, caí en aquello, mire, pastor, esto y esto. Entonces, esos pastores se lo cuentan a los diáconos, los diáconos se lo cuentan a los miembros, y los miembros los riegan en la iglesia entera. Entonces, ¿qué hacen con el joven que falló, que lo matan? Sí. Entonces, ¿qué hacen? Que empiezan a juzgarlo, pero con malo, justo. O sea, no lo estaban haciendo por bien. Ahora, yo te puedo juzgar sanamente y bíblicamente. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Para que tu alma se pierda, tu cuerpo se lo echo a los leones que lo devoren, pero que tu alma se salve. Claro. O sea, Pablo lo juzgó, pero con justo juicio. Es para que tú te salves. Pero hay gente que en estos tiempos te juzga. Es para que te mate y te vaya al mundo. Y van donde los pastores y empiezan a chismear de ti. O sea, cierta gente dentro de la iglesia que viven en esa situación. Que hoy en día, yo la viví y por eso lo estoy hablando. Pero hoy en día se vive eso dentro de la iglesia. Que está el que cuenta, el que no cuenta, el que lleva, el que no lleva, el que trae, para que el otro le vaya mal. Y eso es un problema. Vamos arriba. Carlos José, Fuego. la pregunta que le voy a hacer ahora es ¿qué usted más o menos hace en su día a día para mantenerse con un enfoque a lo que es lo que nos está platicando en este momento? Queremos saber más o menos qué usted mayormente hace para tener ese acercamiento a Dios, esa forma que lo mantenga firme, que lo mantenga, como dice usted, termina de decir fuego, con fuego activo. Más o menos, ¿qué usted nos aconsejaría que más o menos pudiéramos hacer o tomar como ejemplo de usted para mantenernos firme y activo en lo que es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios? Bueno, primeramente la obediencia, obedecer a Dios. El Señor le dijo al profeta joven: ve a aquel lugar, a Betel, no coma pan ni beba agua, ni regrese por el camino donde te fuiste. Entonces, ahí que hizo Dios, le dio unas instrucciones. Dios a nosotros nos da instrucciones, pero muchas veces no queremos obedecer a lo que Dios nos entrega. El profeta joven, si nos damos cuenta, porque es falta de entendimiento, la palabra joven, murió por cuanto desobedeció a Dios. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a las instrucciones de Dios, no nos va bien en la vida. Lo vemos en Saúl, lo vemos en muchos hombres de la Biblia. ¿Por qué? Porque para yo poder dar de pie hoy en día aquí, nuestro hermano Dairo y todos ustedes, tenemos que tener una comunión íntima con Jehová. El Salmo, capítulo 25, verso 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará revelar su pacto. Tú nunca vas a tener una comunión íntima con Dios si tú no le temes ni le obedeces. Tú puedes orar lo que tú ores, pero si tú no obedeces ni temes, esa oración es en vano. Entonces yo lo que hago en el diario vivir es mantenerme buscando a Dios, predicando la palabra, buscándolo en el silicio, que todavía creo en el silicio, que hay muchos que ya dicen que no. Creo en el ayuno y en la palabra, más que todo. Y ante todo, sometiéndome a mis autoridades, que son mis pastores, mi esposa, mi familia, que esa es otra que la gente no entiende, y obedeciendo a todo lo que Dios me manda a que yo haga. ¿Para qué? Para que entonces cuando yo vaya a hacer una asignación, esa asignación pueda tener una cobertura, que es del cielo, mis pastores, mi familia, y después conmigo. Entonces, ¿qué me mantengo? Leyendo mucho la palabra, estudiando. Ahora empecé un curso allá en Estados Unidos del Nañó, que es un curso profético, a Dios la gloria, y estamos ahí, pero preparándonos cada día para que el fuego se mantenga como en Deuteronomio. Dice que el fuego se le echaba leña y cada vez que se estaba apagando en ceniza le metían más leña para que volviera a encenderse. Entonces el altar de nosotros tiene que estar todo el tiempo ardiendo, como en palabra, en ayuno, en vigilia, en oración, en búsqueda de madrugada, obedeciendo a Dios principalmente y manteniéndolo constantemente, tratando de estar ocupado en la obra de Dios, porque si nos descuidamos en cualquier momento podemos perderlo todo. Moisés duró 40 días en el monte, y cuando baja del monte a un Dios diciéndole: mira, el pueblo que sacamos de Egipto se ha corrompido, con la tabla de los mandamientos en la mano. Dice que cuando bajó la rompió. O sea, no importa el tiempo que tú tengas de intimidad con Dios, cuando la carne dice revoltearse, se revoltea. Y si tú no estás obedeciendo a lo que Dios te dice, si Moisés obedece a las instrucciones de Dios, no rompe la tabla. Sí. Porque Dios le dice: párate
y desciende. O sea, si Dios te lo está diciendo es porque Él sabe que ya el pueblo se corrompió. Sí. No hay forma humana de que tú la rompas, pero pues la carne siempre va a estar queriendo revoltearnos. Por eso dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Entonces, mi diario vivir es eso, una vida constante en Dios. Y si ya Dios nos llamó a esto, hay que morir al 100%, que es parte del mensaje de hoy. Amén. Hay que morir al 100% para seguir firme en este camino, porque si nos descuidamos, es un abrir y cerrar de ojos, lo perdemos todo. Sí, no, y que eso no de entender, por ejemplo, si vemos la característica de Moisés, dice que era un hombre manso, era un hombre Sí. humilde, es un hombre que temía hasta hablar, pero también nos da a entender a nosotros con esa acción que él tuvo, de que nosotros tenemos que entender que tenemos que depender de Dios en primer lugar en obediencia y que nosotros seguimos siendo seguimos teniendo debilidades. Claro. Entonces, cuando nosotros entendemos ese concepto y nos sometemos a Dios, entonces cuando nosotros podemos triunfar en este camino. Claro, porque la naturaleza caída, el pecado adámico, viene de Adán y Eva. Entonces es inevitable que tú no quieras y que se te despierte algo en ti, aunque tú estés lleno de Dios. Cuando tú más buscas a Dios, tu mensaje para los jóvenes y para todos nosotros, cuando tú más buscas a Dios es cuando más persecución tú tienes. Porque cuando tú le quitas el alimento al cocodrilo, de la carne o al león, es cuando ellos más se enfurecen. Claro. O sea, cuando tú le quitas el alimento y el apetito a la carne, ahí es cuando más se enfurece la carne y más quiere hacer acciones que te lleven a ti a despegarte de la santidad que tú tienes con Dios. Pero si tú te mantienes dándole comida, no hay forma humana de que la carne te lleve a pecar, porque ya tú la estás alimentando diario. Claro. Ahora, dice que el espíritu y la carne se oponen, o sea, no son compatibles. El agua y el aceite no comparten, ¿por qué? Porque son diferentes cosas. Así mismo el espíritu y la carne. Sí. No quisiera volver atrás a lo que fue el inicio de la entrevista, pero me gustaría saber más o menos qué impacto tú has tenido cuando tú estás predicando, por ejemplo, en una multitud, Ajá. como un milagro o que haya pasado de parte de Dios, que una persona ha sido liberada por un demonio. Yo me gustaría que tú me explicaras más o menos qué se siente o qué experiencia tú has tenido más o menos. Es una experiencia que se siente bien, porque cuando tú pagas el precio por algo que tú estás anhelando y se ve manifestar en público, tú dices, wow, vale la pena lo que tú decías ahorita, búscame en el secreto, métete a tu aposento, tranca tu puerta y tú verlo en público. Yo he tenido, han pasado cosas, Dios la gloria, que donde hay personas que han recibido la vista de un ojo, hay personas que han recibido sanidad de cáncer. Hace poco tuve una liberación, Dios, con una persona joven de Cuba que fue libre y el demonio me hablaba y me decía y tantas cosas, pero Dios la libertó. Y se siente en verdad bien porque tú pagas el precio, ¿tú entiendes? Y cuando tú pagas tu precio y tú sabes que de verdad tú pagaste por eso, tú te sientes bien porque tú dices, lo que estoy haciendo tiene fruto y da resultado. Ahora, a diferencia de que tú lo quieras hacer como los hijos de Seba, que quisieron hacerlo y fueron avergonzados. Ya. Entonces, cuando tú no pagas el precio por algo y tú no lo ves manifestarse, tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, lo que Dios nos está mandando es a que nos metamos en el secreto y que todo lo que queremos hacer, porque hoy en día queremos ver los demonios salir, queremos la liberación, todo eso es lindo, en verdad es bonito. El que te diga que no es bonito, está hablando mentira. Pero hay un precio para eso y hay que pagar un precio para eso, que ese es el precio que no queremos pagar, que es lo más fuerte de todo, la obediencia. Ya. Gracias. Bueno, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Creo que ha sido una entrevista muy edificante, de mucha ayuda para todo aquel que nos pueda alcanzar a través de su visita en nuestro canal. Amén. Y esperamos que se pueda volver a repetir la ocasión. Amén. Y también esperamos que esta agenda ya programada que tiene, Dios te acompañe y Amén, en nombre de Jesús. que deje mucho fruto. Amén. A Dios la gloria. Gracias por la Amén. invitación. Gracias por tenerme aquí. Siempre voy a hacer y somos carta abierta y siempre y cuando venga al país estamos a la disposición. Siempre humilde, siempre sin perder la esencia. Siempre sin olvidarnos de donde estamos posicionados. Porque he tenido personas que porque me han visto con esos ministros grandes de nombre, me buscan rápido, me escriben, me llaman, Ya. solamente para que ellos estén también ahí. Entonces yo de una vez a gente lo aparto y lo borro, porque yo digo, tú lo que estás atrás de fama. Claro. Y si yo estoy al lado de la fama y no estoy pendiente a eso, yo no tengo por qué meterte a ti. Dile a Dios que te entre a este lugar. Entonces, nada, estamos pagando el precio, siguiendo para adelante, obedeciendo a Dios, como te decía, siempre la obediencia, la intimidad, la palabra, alcanzar cada día más sabiduría.
Dios se le reveló a Salomón en Gabaón y le preguntó, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Si va a ser un dominicano, pide dinero. Adiós. Salomón pidió sabiduría Amén. y discernimiento. Entonces, nada, estamos obedeciendo a Dios cada día. Gracias por tenernos aquí y gracias a todos ustedes que nos están viendo en este momento, a la juventud que sigan pagando el precio, que no se desesperen, no se desenfoquen, va a llegar su tiempo. Hay un tiempo separado, hay un tiempo diseñado para ti. Tienes que tener identidad, tienes que saber quién tú eres en este camino, no importa lo que te hagan. No importa que te metan el pie, no importa que te quieran quitar, no importa que te quieran quitar posición. Si Dios dijo que eres tú, eres tú. No importa, el discípulo amado, ¿quién era? Era Juan, pero quien heredó la iglesia fue Pedro. Amén. Entonces Juan se recostaba de los pechos del maestro, escuchó los latidos, escribió el Apocalipsis, pero Pedro heredó el manto y fundó la iglesia en la roca. Amén. Entonces cuando Dios dijo que eres tú, eres tú. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por tenerme aquí. Y se repite la entrevista, la segunda parte. Amén. Hay que darle. Bendiciones. Chao. Amén. Gracias.